Mi ponencia se llama La ipseidad absoluta de Cristo según Ciencia de la Cruz. Una ipseidad resquebrajada. Al hablar de la obra Ciencia de la Cruz, se puede hablar sin atisbos de equivocación de una obra en la cual su autora, nuestra pensadora Carmelita Edith Stein, hace un camino profundo hacia su interioridad humana. Una humanidad por ese entonces que se encuentra en peligro de muerte, enfrentada a su límite más absoluto y radical. Una humanidad confrontada en su identidad, iluminada toda ella por el sinsentido más feroz de la historia de nuestra humanidad, el Holocausto. En este contexto está Edith Stein, ya Benedicta de la Cruz. En este límite, el cual, si bien cito, ciertamente hoy sé mucho mejor lo que significa el destino de mi pueblo, el pueblo de Dios, pero nunca también lograré comprenderlo porque es un misterio. Este misterio hace que esta obra steiniana, un estudio sobre Juan de la Cruz, esté plagado muchas veces de un cierto agotamiento. Cito, una sensación de que en modo alguno podría abrirme paso para lo que quiero decir y expresar. Sin embargo, también se ve expresiones como, pero siento mucha fuerza también para redactar. En este estado de ánimo paradójico se encuentra nuestra autora. Y a este necesita darle una cierta organicidad y sentido, surgiendo la persona de Cristo como una realidad que le permitirá reanudar su vida en este contexto desarticulado y atomizador. El Cristo percibido por ella en el místico San Juan de la Cruz le aporta un fundamento para encontrarse a sí misma y volver a entretejer su vida en la del Hijo de Dios. Un entretejido que le permitirá llegar, cito, a un corazón que no desea otra cosa, sino que se cumpla la voluntad de Dios, ya que se ha dejado guiar por Él sin resistencia. En Benedicta de la Cruz hay una búsqueda de la mismidad de su identidad, de aquello permanente que constituye el yo, más allá de las acciones temporales, ya que éstas, por ese entonces, no hacían más que enrostrar un sí mismo escindido, una ipseidad resquebrajada, y en esto la persona de Cristo le permite anclar su identidad y entenderse a sí misma, trascendiendo las vicisitudes del tiempo que estaba viviendo. Cristo le permite iluminar lo acontecido desde la clave encarnatoria y trinitaria, las cuales posibilitan mirar en profundidad el sentido del sinsentido. Ciencia de la Cruz hacia el encuentro del anclaje de una identidad rota. Para delimitar al Cristo steiniano, cabe subrayar que no solo basta con recurrir a la experiencia vital de Benedicta de la Cruz. Es necesario también profundizar en el modo de pensar su misterio. Nuestra pensadora es una fenomenóloga carmelita que hace de la experiencia un lugar constitutivo de pensamiento. Y este lugar está por esos días amenazado en su integralidad. Si bien ha sido la cruz la que, según muchos estudiosos, ha sido el tema abordado principalmente en trabajos serios sobre la autora, podemos afirmar también que de la figura de Cristo en nuestra fenomenóloga carmelita han surgido trabajos con cierto rigor científico. El objetivo de este estudio es mostrar cómo, desde un prisma cristológico, de una forma mentis iluminada por la fe en el Hijo de Dios, Benedicta de la Cruz busca el anclaje de una identidad escindida, atisbándose cierto logro en ella
en su última obra antes de partir al encuentro con la muerte. En Ciencia de la Cruz se está inserto en una etapa donde la filósofa Edith Stein se ha posado en la espiritualidad carmelita. Su identidad intelectual ensancha su identidad intelectual se ha visto ensanchado en su prisma empático para abordar la realidad. La verdad de la empatía misma se ha hecho persona y eso amplía su concepto de verdad. Como afirma Edith Stein, se enfrenta ella, cito, a una verdad viva, real, operante. Una ciencia de la cruz, una forma y energía vital que brota también desde la más profunda interioridad. La imagen de Dios y del mundo del hombre. Y ante esto se preguntará cómo puede concebirse una ciencia en el sentido ya descrito. Cierro cita. La autora ensancha su horizonte de comprensión de la verdad del ser, vista, cito, desde la configuración con Cristo y con sus méritos de encarnación, pasión, cruz, muerte y resurrección, todas realidades que conforman el fin anticipado del hombre. La espiritualidad carmelita otorga a Edith Stein la posibilidad de concebir una trascendencia que ilumina la inmanencia de la persona gracias, cito, a la unión de Cristo con Dios, el que junta con Él y tiene con Él próxima semejanza antes que la distancia entre su ser divino y el humano. Cierro cita. Así Cristo se constituye en un fin anticipado del hombre en tanto lo sobrepuja en su realidad por el misterio de la unión hipostática, la cual en su fundamento es posible percibir una matriz empática subyacente que permite atisbar aspectos cristológicos propios. Fenomenológicamente hablando, Cristo se constituye en una singularidad idética de la cual puede obtener lo que es extraño incluso a la propia naturaleza humana. Desde esta realidad no solo se hace posible la percepción de la realidad de Cristo, sino que el encuentro personal con Él, aun cuando no se realice todavía en plenitud. Citando a Juan de la Cruz, Stein afirma que esta no plenitud se debe al no romperse la tela para el dulce encuentro. Solo en la autora es que se hace perceptible al Cristo que sale al encuentro de mí. Se está ante la fenomenóloga abierta al misterio. Así, la cristología atisbada en Edith Stein se la percibe como aquella que surge de una conciencia intencionada ante el dárseme de Cristo, que finalmente es atrapada por una verdad viva y operante. Es esta la verdad que de modo performativo determina las acciones que permiten que resplandezca y se manifieste el rostro del Hijo de Dios, sustancia de todas las verdades de la fe, que la determina en sus acciones de modo que en ella resplandece y se manifiesta el rostro del Hijo de Dios, una identidad plena que ha asumido en sí la rotura. El anclaje de la identidad humana en Cristo. Para Edith Stein hay dos dimensiones que actúan como fundamento de la identidad del Hijo y que por nuestra participación en él permiten fundamentar la ipseidad de todo y cada ser humano. Son la realidad de la encarnación y su base trinitaria, dos dimensiones que constituyen la organicidad de la identidad de Cristo y por nuestra participación en él, la organicidad nuestra. A. En la encarnación como enlace previo, subsistente, intrasubjetivo de Cristo. Dios se nos ha hecho empático al modo de una persona. Usando un concepto steiniano, Cristo es el tipos hombre que, cito, al Hijo en cuanto forma nacida de la configuración de la esencia divina correspondería al ser corporal. Cierro cita. Si bien tiene un soporte personal que, cito, pertenece al género de la sustancia,
por su participación en el ser infinito, también es posible encontrar en él una composición psicofísica, espiritual, personal, arquetípica, que nos permite tener una comprensión más profunda del ser finito, ya que, como cito, ningún corazón humano ha podido penetrar el insondable secreto divino como ha sido el corazón de Cristo. En Ciencia de la Cruz se hace alusión al concepto de arquetipo, eso sí, presente en Cristo, en tanto éste determine el sentido de la copia, es decir, en tanto determina el sentido de todo y cada ser humano en sí y abierto a otro. Esta apertura abarca la mismidad de Cristo consigo mismo y posibilita la mayor cercanía con el hombre al cual se aproxima y lo aproxima más allá de este mismo, porque su humanidad, cito, unida en matrimonio místico, parece Dios, y en la asunción de la naturaleza humana ha sido realizada en plenitud por el Verbo de Dios. Este arquetipo se ha revestido de la naturaleza humana, siendo dos en una carne. En el misterio de la encarnación se realiza de manera plena la estructura empática del constitutivo esencial de la persona configurada en su registro relacional. Es aquella unión la que permite que Dios penetre simultáneamente en el misterio del hombre, en su darse más allá de sí mismo. Esto le posibilita ser el fundamento de la objetividad humana, en tanto no solo ser intencional siempre referido hacia, sino que un ser intencional en y vaciado de sí mismo. Edith Stein, en su contacto con Juan de la Cruz, descubre que, cito, Dios da la fuerza redentora a quien deja que solo la fuerza de Dios actúe en él, en quien se ha vaciado a sí mismo y se ha hecho obediente hasta la muerte de cruz. Cierro cita. De esta manera, cito, los bautizados se sumergen en la vida de Cristo para convertirse en miembros de su cuerpo. En Cristo, la individualidad no solo se entiende en su dimensión cuantitativa colectiva, sino en una dimensión cualitativa unitiva, porque ya tenemos en la carne parte de la plenitud de esa vida. Cristo, al morir por nosotros, por amor, nos deja ser uno con Él. Con esta perspectiva dogmática, nuestra autora trasciende metafísicamente la visión empática fenomenológica y su concepción de la conciencia intencional del darse del yo. Edith Stein se enfrenta a una intencionalidad participada, participación en la cual se ha resguardado la completud e integralidad del ser del hombre. En Cristo, entonces, se resguarda la mismidad del ser humano, permitiéndose ver quién es el ser humano y hacia dónde apunta su sentido de existencia, más allá de los hechos temporales que lo circunden. Y eso también ella lo descubre en Cristo. La esencia de la existencia de Cristo, llevada al clímax de su expresión en el desposorio bajo la cruz, supondría la mutua entrega y unión total con el ser humano en tanto su triple dimensionalidad, su relacionalidad, mismidad y vacuidad. El alma ha de liberarse de todo otro ser, vaciarse de toda criatura y de sí misma. Esto es amar en su más alta realización. Aquí se atisba un arquetipo en Cristo, el cual ilumina una superficie humana por encima de su profundidad sombría. Para la autora, poco a poco la certeza de ser se va integrando en el no ser. Va creciendo una certeza que en su simplicidad supone la superación de la contraposición entre ser y no ser, ya que en la fragilidad de la naturaleza humana, presente también en el esposo Cristo, ha sido capaz de sufrir el exceso, justamente por su participación junto a y en la naturaleza divina. Va surgiendo una correlación de dependencia, limitación, restricción y vacuidad propia del no ser con respecto al ser,
siendo estos los elementos que constituyen la correlación sustentadora propia del ser. Solo en la persona de Cristo se funda íntimamente esta correlación, ya que gracias a su extrema humillación y anonadamiento en la cruz, éste ha muerto a la naturaleza, lo que hace posible que se realice la obra más grande, la reconciliación y la unión de la humanidad con Dios, la cual no solo compete al hombre, sino que a Dios en Cristo. B. En la Trinidad como enlace previo, subsistente, intersubjetivo de Cristo. Edith Stein concibe a la divinidad trina como un concepto universal no multiplicable de los diversos individuos que la componen. Más bien la concibe como una realidad subsistente en sí misma. Según palabras de la autora, la esencia divina es una vida tripersonal, pero no es una naturaleza universal que se individualiza en las personas, sino algo singular y único que le es común. Lo soportado es la esencia divina una e indivisible, donde las personas constituyen sus soportes. Cierro cita. La relación hacia un tercero amplía el concepto fenomenológico de la supraindividualidad constitutiva del yo, el cual asume al sujeto como quien apunta a una unidad más elevada a partir de la pluralidad de estos. Desde esta perspectiva personal, la divinidad subsistente es en tanto soporte de cada una de las personas divinas y su mutua referencia. En esta relación divinidad-persona divina, Edith Stein la muestra en la intimidad del Hijo en su relación con el Padre y el Espíritu. Cito, como forma vacía de plenitud esencial. De aquí se hace posible la intimidad entre las personas, que a su vez posibilita el enriquecimiento de la propia imagen del Hijo. Stein, en Ciencia de la Cruz, afirma, cito, la vida divina es una vida tripersonal, es el amor desbordante con la que el Padre engendra al Hijo y le da su esencia, y con el que el Hijo recibe esta esencia y se la devuelve al Padre, el amor que el Padre y el Hijo son una misma cosa y que ambos lo expiran simultáneamente como su espíritu. Cierro cita. Se está ante la irreductibilidad constitutiva de la unidad divina plena, como unión subsistente en Cristo, aquella que posee la plenitud de su esencia, cito, en cuanto forma nacida y configuración de la esencia, la cual culmina en la más íntima conexión entre el altísimo misterio del santo sacrificio, instituido por decisión de las tres personas divinas. De esta configuración se recobra el sentido del carácter personal de Cristo en tanto amado, que de nada se precia ni de nada se sirve fuera del amor. Su más alta realización es hacerse uno, el amante con el amado, en una libre entrega mutua en el seno de la Trinidad. De este modo, del principio de subsistencia trinitaria no surge un nuevo ser, más bien se le da una afirmación ontológica infinita que se expresa en el amor. Quizás puede afirmarse el surgimiento de una ipseidad trina, constitutiva de Cristo en tanto fuerza y sabiduría de Dios, y no solo como enviado de Dios. Aquí subyace un modo steiniano de entender identidad en tanto realización personal y realización del conocimiento. La primera, en su original tomar conciencia de sí mismo y posterior acceso a la personalidad e individualidad. La segunda, en tanto una cosa aparezca como coincidente en una esencia, una ya conocida anteriormente. Aquí se sustenta el origen del ser en su relacionalidad, la cual no es accidente. Cito, la doctrina de la fe señala la unidad de la sustancia, esto es, de la esencia, vale para las tres personas y para cada una sin consideración de las otras. A su vez, las relaciones no pueden ser accidentales, puesto que no son mutables. La Trinidad es concebida como soporte que hace posible que en Dios los absolutos sean uno y a la vez únicos, evitándose un triteísmo.
Edith Stein alude a esta comunión esencial divina trina, haciendo referencia a la unión en el deseo salvífico que se cumple en su Hijo, el cual asume su naturaleza humana. Cito: el sentimiento del Salvador en la cruz, en el amor hasta la entrega extrema de sí mismo, se unirá con la voluntad divina, puesto que es la voluntad salvífica del Padre la que se cumple en el amor y la entrega redentora de Jesús, y será una misma cosa con el ser divino, puesto que Él es amor que se entrega, en la recíproca entrega de las divinas personas, en la vida íntima trinitaria y en las obras externas. Termino la cita. Edith Stein afirma: Cristo, en tanto su identidad humana, presupone la división de las tres personas divinas. Esta estructura relacional personal trinitaria es la que hace de Cristo el arquetipo de la humanidad, ya que hace al alma partícipe, cito, desde la eternidad de la vida trinitaria de la divinidad, como esposa del Hijo de Dios, quien para desposarla se reviste de la naturaleza humana, dándole la mano. Cierro cita. Para la autora, esta perspectiva trinitaria, en tanto fuente que emana eternamente, pudiendo sumergirse en sus insondables profundidades que llena todo lo creado, cierro cita, hacia el Hijo arquetipo que abarca toda determinación de esencias de las criaturas, no solo en tanto lo que son, sino en lo que ellas deben ser, como sentido y plenitud de vida. Asimismo, la estructura hipostática del Hijo no solo hace partícipe al hombre de la realidad divina, sino que lo constituye en su humanidad, permitiéndole a su vez insertarse en la circularidad esencial entre Dios y el hombre. De este modo, Cristo puede captar la vivencia de los otros y las de sí mismo, tanto por su participación trinitaria y su estructura hipostática. Desde esta configuración hipostática, Edith Stein entiende la divinización del alma en la que se hace deiforme. Por el amor, la inhabitación de Dios en el alma y su participación en la vida trinitaria simultáneamente va más allá de la experiencia de sí. Ya en Cristo no solo se ama a otro, sino que en otro, que en su desnudez ha puesto su corazón en la nada. La direccionalidad hacia se hace intimidad en, gracias a la vacuidad de cuanto hay en el mundo. Así se han dado ciertas pistas para poder apreciar desde una configuración empática los atisbos cristológicos que a partir de la encarnación y la perspectiva trinitaria posibilitan dar a la configuración de la ipseidad humana su fundamento y fin, en tanto partícipe de la ipseidad absoluta de Cristo como absoluto hombre y absoluto Dios. Absolutez que en sí misma ha integrado la rotura de la integralidad humana justamente para que ésta se constituya plena en sí misma, precisamente porque ha sido en Cristo en donde ella se hace partícipe de la realidad divina.